Bendiciones, gente, familia, espero que estén bien. Quise hacer este video siempre con el objetivo de llevarles un buen mensaje y en esta vez vamos a hablar de un tema muy controversial, un tema muy comentado, muy cuestionado, de hecho, entre el ámbito religioso y no religioso, pues porque hay personas que de igual manera, aunque no van a la iglesia, no pertenecen a ninguna denominación, pero sí conocen mucho de las cosas de Dios y de estos temas que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar hoy se titula ¿Está vigente la ley de Dios? Es decir, los 10 mandamientos. Mucha gente cuestiona esto porque dicen que los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20, del 1 al 17, fueron dados para el pueblo de Israel. Pero vamos a ver este tema más profundo para poder analizar y entender si realmente los 10 mandamientos fueron dados solo para el pueblo de Israel o para el pueblo de Dios. Quédate en este video porque vamos a meternos más en detalle. Primero que todo vamos a ver Eclesiastés 12 y su versículo 3. Yo creo que es un versículo muy conocido. Esto lo estamos viendo siempre en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 12:13, que su lectura dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Creo que este versículo muchos lo conocen y de hecho pues lo cuestionan porque, como le decía al principio, está en el Antiguo Testamento. Pues dicen, eso fue para el pueblo de Israel, no es dado para el tiempo que estamos hoy, como lo que conocemos la gracia. Pero vamos a verlo también ahí en Mateo, son palabras de Jesús, ahí en Mateo 5:17, donde Jesús explica este tema, hablando de la ley de Dios, de sus 10 mandamientos. Jesús explica algo que muchas personas desconocen completamente, porque dicen que la ley, o es decir, los 10 mandamientos, fueron dados solo para el pueblo de Israel. Y aquí vamos a Mateo, que es en el Nuevo Testamento, Mateo 5 y su versículo 17 en adelante. Voy a leer solo creo el 17. Y a su lectura dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. Es decir, aquí está aclarando Jesús directamente que él no ha venido a abrogar. Es decir, abrogar significa a quitar o abolir o, o a quitar, mayormente quitar, pues, a, a perder valor o algo por el estilo. No, no. Dice: no he venido a abrogar a la ley o a los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Aquí está especificando Jesús directamente que él no ha venido con propósito de abrogar la ley o a quitarla. ¿Y qué ley es esta? O sea, vamos a ver qué ley se estaba refiriendo Jesús aquí en Mateo. Si nos vamos aquí igualmente a Mateo, en su versículo 19, ahí mismo en Mateo, capítulo 19 y su versículo 16 en adelante, que a su lectura dice, es una conversación entre Jesús y un joven rico, que yo creo que de igual manera muchos la conocen, esta lectura, que dice: entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es una pregunta que le surgió a este joven en el momento, y le hizo la pregunta a Jesús, y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios, siempre claro, dándole la honra y la gloria a Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces aquí estamos viendo que si Dios no ha venido a abrogar ninguna ley, aquella ley que hablaba en Mateo 5 se refería a los 10 mandamientos, no a la ley de Moisés. O sea, y para aclararlo directamente, el joven le dice: ¿cuáles? O sea, él le estaba preguntando por si acaso se estaba refiriendo a otros mandamientos, el cual quizás él desconocía, pero no. Y le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no dirás falsos testimonios. O sea, el joven rico hizo la pregunta: ¿cuáles? O sea, como quien decir, existen otros mandamientos, otros requisitos o otra ley que yo quizás desconozca, pero no. Aquí las palabras que responde este joven rico aclara lo que estamos hablando: honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud, es decir, que ya conocía la ley. Entonces, esta ley a la que se refería
Jesús es la ley de los 10 mandamientos, una ley ya muy conocida, a pesar que fue dado en el Antiguo, pero estamos viendo que en el Nuevo Testamento sigue vigente. Jesús la sigue practicando y se la enseña de tal manera que este joven pregunta que qué hará para tener la vida eterna. Y Jesús claramente le dice, guarda los mandamientos. O sea, no le especificó otras cosas, simplemente le dice, guarda los mandamientos. ¿Por qué los mandamientos? Porque como leíamos en Eclesiastes, dice que es el todo del hombre. El discurso, el evangelio, la predicación del evangelio, la salvación se obtiene guardando los mandamientos de Dios. Más nada. Vamos a leerlo aquí en Romanos, también Pablo, el apóstol Pablo, aclara algo muy importante y siempre hablando de la ley, es decir, los 10 mandamientos, nuevamente. En Romanos 7:7, que su lectura dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. O sea, ¿a qué ley se estaba refiriendo Pablo? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿a qué ley se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Y esto lo podemos ver claramente, nuevamente lo digo, en Éxodo 20, del 1 al 17, donde habla, no codiciará a la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo. Todo eso lo vamos a ver en Éxodo 20, del 1 al 17, en un enlace donde Dios da sus mandamientos al pueblo, uno por uno ordenadamente. Vamos a leer también Juan, siempre hablando en el Nuevo Testamento, Juan, en su capítulo 14 y su versículos 15. Son palabras nuevamente de Jesús, que a su lectura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamiento se estaba refiriendo Jesús? No se estaba refiriendo a la ley de Moisés, porque muchos confunden la ley de Dios con la ley de Moisés. La ley de Moisés fue la que Dios vino a clavar en la cruz, no los 10 mandamientos. Porque si Jesús les fuera dicho, yo vine a abolir los 10 mandamientos, no les fuera dicho aquí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque es algo ilógico. Si él ya los abolió, ¿por qué va a decirle al pueblo que los guarde? Entonces, ¿por qué las personas siguen diciendo que los 10 mandamientos, tanto como que fueron dados para al pueblo de Israel, a como dicen que el Señor los vino a abolir en la cruz, son completamente falsos? Porque vemos que la Biblia está especificando que no. Realmente los 10 mandamientos siguen vigentes hasta hoy en día. Porque dice Eclesiastes que es el todo del hombre. Vemos aquí en Juan que dice que si lo amamos, que guardemos sus mandamientos. Mirábamos allá la pregunta que le hacía el joven rico, que qué bien haré para tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Nuevamente vemos que Jesús siempre citaba los 10 mandamientos. Ahora, los 10 mandamientos han sido resumidos o lo han dicho que son solo 2 mandamientos. ¿Por qué? Porque eso lo podemos ver también en Mateo, de tal manera que lo resumen en 2 mandamientos. ¿Por qué? Es decir, que los 10 mandamientos dejaron de existir. No, simplemente que cuando los convierten a 2 mandamientos, aquí en Mateo 22, en su capítulo 40, vamos a leer eso y lo voy a explicar. Porque no es que se eliminaron 8 mandamientos y quedaron 2. No, no, no. Siguen siendo los mismos 10 mandamientos, pero ya les voy a explicar. 22:40 de Mateo, ahí lo especifica, lo vamos a leer. Si lo leemos desde el 34, bueno, perdón, aquí en el 36, pero lo pueden leer desde el 34, el gran mandamiento tiene por título, ahí lo pueden leer, pero voy a leer el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante o es casi igual, o sea, por así decirlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que los 10 mandamientos encierran estos 2 mandamientos. Es decir, que si tú amas a Dios, tú no vas a orar a otros dioses ajenos. Si tú amas a Dios, tú no vas a obedecer su ley. Si tú amas a Dios, tú no vas a quebrantar el día de reposo que Él exige en sus 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos están resumidos de tal manera que 4 son para Dios y 6 para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los 4 que están a Dios están no adorar imágenes, no inclinar nuestro corazón hacia ídolos,
acordarnos del día de reposo y sobre todo no tomar su nombre en vano. Esos son los 4 mandamientos que son para Dios. Y para el hombre es el no matarás, honrar a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no robar, que es hurtar, y no decir falsos testimonios, si no me recuerdo. Entonces son 6 para el hombre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, y yo creo que se me está escapando uno, creo que es el mismo de no codiciar la mujer de tu prójimo. La codicia, sí, exacto. La codicia está entre los 6 mandamientos que son para los hombre. Entonces, esos 10 mandamientos que ya los dividimos, que 4 son para Dios y 6 para el hombre, están resumidos en esto. Amar a Dios sobre todas las cosas, que es amarlo, cumplir su voluntad, obedecerle, guardar su día de reposo, no tomar su nombre en vano, no inclinar nuestro corazón hacia dioses ajenos, no tomar su nombre en vano. O sea, entonces, ahí encierra los 4 mandamientos que son para Dios. Y el segundo, que es el amar a tu prójimo como a ti mismo, encierra los otros 6, que significa que si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a matar, tú no vas a codiciarlo, tú lo vas a respetar, lo vas a amar. O sea, no necesitas robarle. Entonces, si tú estás cumpliendo estos 2 mandamientos, estás cumpliendo con los 10, porque encierra los 6 que son para el hombre, lo encierra en uno, por así decirlo. No sé si me estoy explicando más o menos. Entonces, eso lo podemos ver ahí en Mateo. Ahora, aquí lo estoy haciendo de una manera encerrándolos todos, pero en casa, si tenemos tiempo y lo leemos, podemos encontrar en el Nuevo Testamento de una manera variada en distintos pasajes de la Biblia, explicados de tal manera los 10 mandamientos. ¿Cómo? No tener dioses ajenos ni hacer ídolos lo podemos encontrar en Mateo 4:10, Primera de Corintios 8:5 y 6 y Juan 52, perdón, Juan 5:21. Ahí podemos encontrar los versículos que tienen que ver con el no tener dioses ajenos o no hacernos imágenes ni ídolos. No tomar el nombre de Dios en vano lo podemos ver en 1 Timoteo 1:20 y de igual manera en 1 Timoteo 6:1. Honrar a tu padre y a tu madre lo podemos encontrar en Efesios 6, su versículo 1 y 2. El no matar lo encontramos en Romanos 13:9 y 1 de Pedro 4:5. Y hay muchos otros más versículos que si nos enfocamos podemos encontrar muchos más versículos. El no cometer adulterio lo podemos encontrar en 1 Corintios 6, 9 y 10 y Romanos 13:9. No codiciar lo podemos encontrar en Colosenses 3:5 y acordarnos del día de reposo. Esto es importante. Colosenses 2:16, Hechos 17 del 1 al 9 y 1 Tesalonicenses 1:1 al 19, Lucas 4:16 y Marcos 2:27 hablan del día de reposo, es decir, el sábado, guardar el día de reposo. Otro tema muy controversial que mucha gente dice que cualquier día se puede orar a Dios, pero vemos que Dios exige en sus mandamientos un día de oración. No está de más que si tú quieres, entre otros días, orarlo, pero este tema, ¿por qué quise hacer este tema mejor explicado? De tal manera que yo le quiero demostrar los 10 mandamientos que están en vigencia hoy en día a través de estos versículos que les estoy dando y a través de la explicación que les di al principio de Mateo, donde Jesús explica claramente que Él no ha venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino ha venido a abrogar, sino a cumplir. Aún Él mismo se sujetó a la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver que Jesús en día de reposo entró a la sinagoga y predicó la palabra. Eso lo podemos ver que también Pablo, como de costumbre, dice que en día de reposo se reunía. Entonces, los mandamientos están vigentes para el día de hoy. Ese es el tema. ¿Están vigentes realmente los 10 mandamientos? Sí, ya lo podemos ver y comprobar con muchos versículos que les acabo de dar. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque vamos a hacer videos donde vamos a especificar cada uno de los mandamientos de Dios, desde el primero hasta el 10º, pero los vamos a explicar uno por uno con su contexto y a más profundidad. Porque ahorita estoy haciendo un breve video, un breve resumen de los 10 mandamientos que están vigentes hoy en día, con versículos que ya les he citado, y podemos ver uno más o dos más, mejor dicho, aquí en Apocalipsis, ya es en el Nuevo Testamento, nuevamente explico, donde podemos ver en Apocalipsis 14:12 que aquí es algo muy importante lo que dice, que a su lectura dice,
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis, en su capítulo 14 y versículo 12. Y esto lo estamos hablando nuevamente en el Nuevo Testamento. De igual manera, si lo podemos leer Apocalipsis 12, 17, es un versículo muy importante también, que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, dice, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es un tema profético, pero quiero aclarar que en esta parte encierra los que tienen los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ya decía, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Entonces, nuevamente explico, ¿están vigentes los 10 mandamientos hoy en día? Claro que están vigentes, pero muchas iglesias se han enfocado y confunden el tiempo de la gracia con decir que ya los 10 mandamientos fue clavado en la cruz. Hay que diferenciar entre la ley de Moisés y los 10 mandamientos de Dios. La ley de Moisés sí fue clavada en la cruz, el ojo por ojo y el diente por diente, y entre otros preceptos que tenía el pueblo en el Antiguo Testamento, que de igual manera lo podemos explicar porque hay bases bíblicas que aclaran que esa fue la ley que no sacaban provecho porque era un peso para los 10 mandamientos. La gente guardaba más la ley de Moisés que los 10 mandamientos de Dios. Y no era una ley moral, sino una ley que lo hacían por miedo realmente. Entonces, todo eso lo vamos a explicar en otro tema. Pero aquí quería explicar yo esto. ¿Está vigente la ley de Dios? Claro que lo está. Espero que este video te sirva de mucha ayuda y edificación. Y Dios te bendiga donde quiera que estés. Paz.